Hola amigos, vamos a comenzar a realizar la prueba correspondiente a al examen de selectividad de junio 2019, opción A, en la Universidad de Valencia, de la materia Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Primera pregunta. Vamos a ver, un inversor dispone de 9.000 euros y quiere invertir en dos tipos de productos financieros, A y B. La inversión en el producto A debe superar los 5.000 euros y además esta debe ser el doble, al menos, que la inversión en el producto B. Se sabe que la rentabilidad del producto A es del 2,7% y la del producto B del 6,3%. ¿Cuánto de invertir en cada producto para que la rentabilidad sea máxima? Bien, típico ejercicio de programación lineal. Vamos, entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir las variables con las que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que me piden? Me piden cuánto hay de invertir en cada producto, con lo cual vamos a llamarle X a la inversión en el producto A y la vamos a expresar en miles de euros para no tener que trabajar con cifras tan altas. Y vamos a llamarle I a la inversión en el producto B, también en miles de euros. Bien, entonces vamos con las restricciones que tienen nuestras cantidades a la hora de ser invertidas. La primera restricción es que la suma de ambas tiene que ser inferior o igual a 9.000, puesto que es el dinero del que disponemos. Así que ahí tenemos ya la primera restricción, x más y menor o igual que 9. Os recuerdo que X ahí está expresada en miles de euros, por eso no pongo 9.000. El que lo haga con X más Y menor o igual que 9.000 está expresando X ahí en euros, entonces estaría el resultado final pues también daría lo mismo, ¿no? La interpretación final tiene que ser la misma. A continuación me dicen que la inversión en el producto A, es decir, X, tiene que superar los 5.000 euros, X mayor que 5. Bien, aquí es importante destacar que es una desigualdad estricta, pero dice debe superar. Si debe superar, no puede ser igual a 5.000, tiene que ser mayor que 5.000. Esto es importante luego a la hora de analizar la región factible, ya veremos la razón. Y además esta se refiere a la inversión en el producto A, X, debe ser al menos el doble que la inversión en el producto B, es decir, que X debe ser mayor o igual a 2i, al menos el doble o mayor, es decir, x mayor o igual a 2i, mayor o igual que 2i. Bien, por otra parte, la inversión tiene que ser positiva, es decir, x tiene que ser una cantidad positiva, o como mínimo nada, invertir solamente las 9.000 en el producto B, pero tiene que ser mayor o igual que 0, no tiene ningún sentido que x sea negativa, así que x ha de ser mayor o igual que 0, es una restricción obvia, e y mayor o igual que 0. Esto casi siempre casi en todos los problemas de programación lineal con un contexto real, es la x mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0, aunque no nos lo digan, hay que añadirlas como restricciones porque son evidentes que tiene que ser así. Muy bien, pues entonces a partir de aquí vamos a ver qué me pide. Me habla de que la rentabilidad sea máxima y me da la rentabilidad del producto A y del producto B. Bien, yo voy a definir el beneficio que me produce la inversión. Y entonces, si yo invierto X euros de A, como la rentabilidad de A es del 2,7%, obtengo un beneficio de el 2,7% de X. El 2,7% de X es 0,027 por X, ¿no? Sería 2,7 entre 100 por X. Y lo que me produce el invertir I, la cantidad I, es del 6,3%, sería 0,063I. Este sería el beneficio que yo tengo con la inversión de X de A y cantidad para B. Bien, repito, no es la rentabilidad global, es el beneficio que obtengo. Y voy a calcular entonces la inversión que tengo que hacer para que ese beneficio sea máximo, que es lo mismo que la rentabilidad sea máxima. Evidentemente, a mayor rentabilidad, mayor beneficio y viceversa. Pues vamos a representar entonces la región factible. Para ello vamos a representar la recta x más igual a 9. Aquí la tenemos representada, ahí ya no me voy a parar en exceso, es una recta x más igual a 9, contar dos puntos es suficiente, el punto 0,9 y el 9,0 y ya los uno. Y como la desigualdad es menor o igual que 9, ¿qué zona del plano
forma parte de, o sea, es solución de esta desigualdad? Pues evidentemente la que está por debajo, ¿no? Sí, para ver esto podéis hacer lo siguiente. Podéis coger un punto cualquiera de la zona que está por debajo. Es decir, la desigualdad me divide, la solución es o la zona de abajo, todo el plano que está por debajo de el semiplano que está por debajo de la recta, o el que está por encima. Para saber cuál de ellos es, cogéis un punto en una de ellos, por ejemplo el 0, 0 es el más fácil. Cogéis el 0, 0 que está debajo y lo sustituís el 0 y 0 por x y por y. Y os preguntáis, ¿qué me da 0? ¿0 es menor o igual que 9? Sí. Entonces, afirmativo. Si es afirmativo, quiere decir que la solución de la desigualdad es el semiplano que está por debajo. Si no me dieron, si la desigualdad fallara, pues sería el contrario, sería el semiplano contrario. Bueno, en este caso es el que está por debajo. Recordad que tenemos las restricciones x mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0, que esas dos restricciones me están diciendo que debo trabajar solamente en el primer cuadrante. Entonces ya tengo que la región que tengo en este momento es este triángulo rectángulo, de momento. Ahora le vamos a añadir la desigualdad x mayor que 5. Para ello dibujo la recta x igual a 5 con una particularidad, que era lo que os comentaba antes. La particularidad es que x no es igual a 5, de ahí que la ponga discontinua. Es decir, que los puntos que están en esta recta no me van a servir como soluciones. Por eso, de ahí que ponga la recta discontinua. X igual a 5. Bien. Siguiente recta, x igual a 2y. Bueno, aquí la tenemos. Y ahora vamos a ver la región factible. Bueno, para x igual a 5, x mayor que 5, pues es la zona de la derecha. Entonces, la zona de la derecha con el triángulo rectángulo anterior me genera un triángulo rectángulo aquí más pequeño, lo veis. Y ahora con la de restricción de x mayor o igual que 2y, es la zona, el semiplano que está por debajo. Así pues, intersecando las tres soluciones, o las cuatro soluciones, las 5 soluciones de las 5 restricciones, lo que obtengo es esta región, este polígono, que está sombreado en azul, cuyos vértices son A, B, C, D, que van a ser las soluciones de mi ejercicio. Pero ahora en este caso A y D no pueden ser soluciones, por lo que os decía antes, porque el punto A va a ser el 5, lo que sea, y X no puede ser 5, X tiene que ser mayor que 5, y lo mismo ocurre con D, que va a ser el 5, 0, y por tanto X no puede ser 5. Entonces aquí solo me interesa estudiar qué ocurre en B y en C. Para ello voy a calcular el punto B. El punto B es la intersección de la recta roja, que era x igual a 2y, con la recta verde, que era x más y igual a 9. Resuelvo este sistema, es un sistema trivial, y lo hago por reducción o por sustitución, como queráis, y bueno, el resultado es evidente, ¿no? O sea, x vale 6 e y vale 3, entonces tengo el punto 6, 3. Bien, y luego tengo otra posibilidad, que es el vértice C. Y para hallar C es la intersección de el eje X, que es y igual a 0, y la recta verde, que era X más igual a 9. Y también evidente es el punto, si vale 0, X vale 9, el punto es el 9, 0. Muy bien, pues entonces ahora lo que voy a hacer es qué beneficio me procura la inversión cuando X vale 6 e Y vale 3 y cuando X vale 9 e Y vale 0. Pues vamos allá, sustituimos la función por los valores correspondientes. En este caso, para el punto 6,3 sería 0,027 por 6 más 0,063 por 3, y esto me da 0,351. Recordar que X ahí viene expresado en miles de euros, por tanto, si quiero dar el beneficio real, tengo que multiplicar esto por 1000, serían 351 euros el beneficio que me produce la inversión. 6, 3, serían 351 euros y serían 6.000 euros de inversión para A, 3.000 euros de inversión para B. ¿Y qué ocurre para el 9,0? Que me da 0,243 al sustituirlo y serían 243 euros. Por tanto, el que me hace máximo es el 6,3. Conclusión. Pues, ¿cuánto ha de invertir en cada producto para que la rentabilidad sea máxima? Entonces ahora ya paso ya lo interpreto en el contexto global del problema, es decir, serían 6.000 euros del producto A y 3.000 euros del producto B. Esa es la inversión que tengo que hacer. Y luego me dicen cuánto vale la rentabilidad máxima. Aquí, esto es el beneficio máximo. El beneficio máximo serían 351 euros. La rentabilidad, bueno, una sencilla regla de 3. La rentabilidad es 351 que he ganado de los 9.000 que he invertido por 100. Sería 3,9. Esa sería la rentabilidad, el 3,9%.
Si queréis hacerlo con una regla de 3 simple, os sería, si ganase 9.000 sería el 100%, 9.000 sería 100, como lo que gano, que son 351, es X, y X sería el 3,9%. Bueno, pues ese sería el resultado del apartado B, 3,9%, y el resultado del apartado A era invertir 6.000 euros en A y 3.000 euros en B. Bien, acabamos el ejercicio de programación lineal y pasamos al siguiente, que es un problema de interpretación de funciones y, en fin, vamos a ver qué me pide. Dada una función, bueno, es un cociente de polinomios, se pide su dominio, puntos de corte con los ejes. Ese es el primer apartado. Bien, al tratarse de un cociente de polinomios, sabemos que hay que extraer del dominio de todo R aquellos valores de X que no tienen imagen. En este caso no tienen imagen aquellos valores que anulan el denominador, y el denominador se anula, obviamente ya no expreso la ecuación para X igual a 2. Es evidente, entonces el dominio sería todo R y extraerle el 2. R menos 2, o el que lo quiera expresar en intervalos, sería desde menos infinito hasta 2 abierto, unión desde 2 abierto hasta más infinito. Yo lo voy a expresar en forma conjuntista de esa manera, R menos 2. Puntos de corte con los ejes de coordenados. Bien, pues vamos con el corte con el eje de las X. Sabemos que la ecuación del eje de las X es igual a 0. Si Y, que es la f de X, si sustituyo por 0 la f de X, y despejo X, me queda que X es 0. Por tanto, el punto de corte con el eje de las X va a ser el 0, 0. Y con el eje Y, evidentemente, también va a ser el único. Con el eje Y, X vale 0. Y, por tanto, la imagen, que sería Y, vale 0. Entonces, el punto de corte es el 0, 0, que es un punto común a los dos ejes. De ahí que me salgan en los dos el mismo punto. Entonces ya tenemos el apartado A resuelto. Apartado B, asíntotas horizontales y verticales. Bien, para calcular las asíntotas horizontales, lo que tenemos que calcular es el límite cuando X tiende a infinito, bien a más o bien a menos, del cociente, de la función, en este caso del cociente. Y este límite, cuando X tiende a infinito, como el grado del numerador es mayor que el denominador, es infinito. Si no lo queréis hacer así, podéis aplicar, bueno, vosotros en ciencias sociales no estudiáis la regla del L'Hopital, entonces recurrimos al criterio que se utilizabais el año pasado para hacer límites, y recordar que un cociente de polinomios, cuando el grado del numerador es mayor que el del denominador, y si X tiende a infinito, el límite es infinito. Si el límite es infinito, pues lógicamente en el infinito no hay nada, no puedo alcanzar el infinito, y por lo tanto no puedo afirmar que tenga asíntotas horizontales. Lo que ocurra en el infinito no me preocupa. Así que no hay asíntotas horizontales. Vamos con las asíntotas verticales. Y bueno, el único candidato a que haya asíntota vertical es el punto que me rompe el dominio, es decir, es el X igual a 2, que rompe R, ¿no? Es la ruptura que hay ahí. Y entonces vamos a ver si para X igual a 2 hay una asíntota, es decir, la función se me va hacia el infinito. Para ello tengo que calcular el límite cuando X tiende a 2 de la función. Y resulta que si sustituyo 2 por la función me queda 4 partido por 0. Recordar que, aunque si bien no se puede dividir por 0, cuando hablamos de límites, en realidad el denominador no es que sea 0, el denominador tiende a 0. Y 4 partido por X, cuando X tiende a 0, es infinito. Así que X igual a 2 sería la asíntota vertical. Esta función va a tener una asíntota oblicua, pero como no me la piden, pues ya no me detengo en ello, si no habría que calcularla. Bien, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Para hallar el intervalo de crecimiento y decrecimiento necesito calcular la derivada y estudiar el signo de la derivada a ver qué pasa. Derivada, vamos allá. Derivada de un cociente, derivada del numerador 2x por el denominador sin derivar, 2 menos x, menos la derivada del denominador, que es menos 1, o sea, menos con menos 1, más por el numerador sin derivar x al cuadrado, partido por el denominador al cuadrado. Aquí está. Esto hay que simplificarlo siempre para dejarlo la expresión más reducida posible. Y si desarrollamos este paréntesis, me queda menos 2x al cuadrado más este x al cuadrado, que sería menos x al cuadrado, y 2x por 2 más 4x, partido por 2 menos x al cuadrado. Esto ya no se puede simplificar más, y ahora vamos a ver dónde se anula la derivada. Bien, la derivada se anula cuando x menos x al cuadrado más 4x es igual a 0, es decir, cuando x es 0, sacamos factor común a x que multiplica a x menos 4, eso no está escrito porque es una ecuación de segundo grado pues muy fácil, ¿no? Y las soluciones serían 0 y 4. No es que sea la solución 0,4, cuidado, es 0 y 4, está ahí
A lo mejor está mal expresado. X tiene dos soluciones. Entonces, la derivada se anula en esos dos puntos. Esos dos puntos van a ser los puntos críticos de la función y son candidatos, esos dos puntos, a ser extremos relativos o puntos de inflexión. Bien, para ello vamos a estudiar en el dominio, fijaros que he quitado el 2 de esta manera porque el 2 no está en el dominio. El dominio viene desde menos infinito, que sería la esquina de la izquierda, hasta 2, y desde 2 hasta más infinito. Y del dominio extraemos o marcamos los puntos donde se anula la derivada, que son 0 y 4. Por tanto, en los intervalos que me quedan, en los 4 intervalos que me quedan, la derivada ya no se va a volver a anular, y sabemos que va a ser o positiva o negativa. Para saber si va a ser positiva o negativa, se toma un punto cualquiera del intervalo, en este caso del intervalo menos infinito 0, podemos tomar el menos 1 y lo sustituimos en la derivada. Fijaros que el denominador es siempre es un cuadrado, entonces va a ser siempre positivo, valga lo que valga el paréntesis, ¿no? Así que el signo de la derivada solamente va a depender del signo del numerador. Si x es menos 1, aquí me queda menos 1. Fijaros que el menos es el menos no está afectado por el cuadrado, no es positivo. Ahora aquí, si para que se fuera positivo tendría que ser un paréntesis con el menos dentro del paréntesis, y no lo es, sería menos 1 y 4 por menos 1, menos 4, menos 1, menos 4, menos 5. Negativo, bien, pues entonces negativo entre positivo, derivada negativa. Aquí cogemos, el evidente es coger el 1, porque entre 0 y 2 lo más fácil es coger el 1. Si sustituyo por 1 me queda menos 1 más 4, 3, positivo. Entre positivo, pues derivada positiva. Entre 2 y 4, cojo el 3, menos 3 al cuadrado, menos 9. Menos 9 más 12, 3, positivo entre positivo, derivada positiva. Y aquí cojo el 5, menos 25 más 20, negativo. Entre positivo, negativo. Bien, derivada negativa implica función decreciente, función f decreciente. Derivada positiva, función f creciente. Creciente, decreciente. Muy bien, pues entonces ya tengo aquí con los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Sería decreciente desde menos infinito hasta 0, unión desde 4 hasta más infinito, y creciente desde 0 hasta 2, unión de 2 a 4. No puedo decir de 0 a 4 porque estaría diciendo que es creciente en 2, y en 2 no ocurre nada porque el 2 no está en el dominio, hay que separar en la unión de dos intervalos. Bien, y va a tener un mínimo relativo, que es lo que el apartado D, lo que me pide. Un mínimo relativo en x igual a 0. Si x es igual a 0, la imagen, sustituimos x por 0 en la función, 0, 0. Y un máximo relativo en x igual a 4, que al sustituirlo en la función es 16 entre menos 2 menos 8, 4 menos 8. Entonces ya tengo el C y el D, ya está. En este esquema quedan resueltos el apartado C y el apartado D. Y por último, la representación gráfica de la función a partir de los resultados. Bueno, a partir de los resultados, si veis, hay un mínimo, dibujáis el máximo, el punto de corte era el 0, 0, la asíntota vertical x igual a 2, y es evidente que la función hace una cosa así. Aquí a lo mejor lo podéis, si lo dibujáis, pues con los datos que tenemos, pues tendrá esta forma, va a tener esta forma, Aquí tenéis el 0, 0, un mínimo en 0, 0, tiene un máximo en el 4 menos 8, y busca las asíntotas, siempre buscando la asíntota, que es la recta azul aquí, que es x igual a 2. Como la asíntota va a tener una asíntota oblicua, que fue lo que os dije al principio, y la asíntota oblicua va a venir por aquí, por eso se va a la curva de forma asintótica con una recta, pero como no nos la piden calcular y no la tenemos calculada, si la dibujáis con una curvatura más cerrada, estaría perfectamente. También a efectos prácticos, a efectos de corrección, estaría perfecto el problema. Bueno, pues este sería el ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio, que es un ejercicio de probabilidad. Bueno, también, por lo que leo así por encima, bastante sencillo. Vamos a ver, en una ciudad, las 2/3 partes de los hogares tienen una Smart, una televisión Smart, de los cuales las 3/8 partes han contratado algún servicio de televisión de pago, porcentaje que baja al 30% si consideramos el total de los hogares. Si se elige un hogar al azar, bueno, me preguntan probabilidad de que una serie de sucesos. Bien, lo primero que hay que hacer siempre en estos ejercicios es denominar los sucesos. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Le voy a llamar S a tener una Smart
televisión. Y la otra variable con la que tengo que trabajar es la contratación de algún servicio, es decir, le voy a llamar C a contratar televisión de pago. Bien. Con estos dos sucesos ya puedo trabajar, porque si no tenemos una Smart Televisión, le voy a llamar contrario de S, que lo voy a representar por S barra, y si no contrato la televisión de pago, la voy a representar por C barra, que sería el contrario de C. Vamos ahora a tomar los datos. ¿Qué datos me dan? Bien, me dice que las 2/3 partes de los hogares tienen una Smart Televisión, entonces la probabilidad de tener una Smart será 2/3. Este es un dato que extraigo del enunciado. Es importante que vayamos escribiendo los datos con la notación de probabilidad y con la notación de sucesos. Me dice, de los cuales, es decir, de los Smart TV, las 3/8 partes han contratado algún servicio de televisión de pago. Esto es una probabilidad condicionada, porque me están diciendo que la probabilidad de haber contratado algún servicio de televisión de las Smart TV, es decir, de los cuales se refiere de ahí, es decir, condicionado a que se tenga un Smart TV, es 3/8 partes. Entonces, el dato que me están dando es este. ¿De acuerdo? Probabilidad de haber contratado condicionado a tener un Smart. Y luego me dice que el porcentaje baja al 30% si consideramos el total de los hogares, es decir, ¿porcentaje de quién? ¿De qué me está hablando? Me está hablando del porcentaje de contratar un servicio de televisión y con respecto al total de los hogares. Entonces me están dando la probabilidad de contratar la televisión independientemente de los hogares a los que acuda, que tengan televisión o no tengan televisión, es decir, de todos. El 30%, el 30% es 30 partido por 100, 3 décimos. Bueno, esto lo podemos coger así. También podemos cogerlo, a lo mejor os resulta más fácil, haciendo un diagrama de árbol. Por lo siguiente, el diagrama de árbol consiste en lo siguiente. Vamos a ver. Antes de poner las probabilidades, vamos a hacer el experimento aleatorio. Sería, elegimos un hogar. El hogar puede tener Smart TV, es decir, S, puede producirse S, o puede no tenerlo. Entonces tendríamos estas dos situaciones. ¿Qué sabemos? Me dice que el 2/3 de los hogares tienen Smart TV. Entonces aquí, evidentemente, la probabilidad en esta rama es 2/3. Y la probabilidad en esta rama es 1/3. ¿Por qué? Porque si 2/3 tienen televisión, el resto, que sería 1/3, no la tienen. Además, hay otra cosa importante en los diagramas de árbol, que todas las cifras de probabilidad que se encuentren en las ramas del árbol que confluyan en un vértice tienen que sumar 1. Eso es una característica que tenéis que tener en cuenta siempre. Es decir, que aquí estas dos ramas que confluyen en este vértice, la suma tiene que ser 1. 2/3 más 1/3 efectivamente da 1. ¿De dónde saco 1/3? De restar 1 a estos 2/3. Bien, sencillamente, aunque en el enunciado no me lo dicen, pero es obvio. Bien, ahora me dicen, de los que tienen televisión, pueden contratar o pueden no contratar. Igualmente, de los que no tienen televisión, pueden contratar o no pueden contratar. Y ahora vamos con las probabilidades. El enunciado me dice que hay 3/8 de los que tienen televisión que contraten. Entonces aquí son 3/8. El razonamiento de antes, como estas dos ramas convergen en el mismo punto, aquí tienen que sumar 1. Entonces si aquí son 3/8, aquí tiene que ser 5/8. Y ahora aquí. Aquí el enunciado no me da ninguna pista para que yo pueda saber esta probabilidad. De ahí que le llame X. Pero me da la probabilidad de C. Es decir, y la probabilidad de C, fijaros que es la probabilidad de C provenga de S más la probabilidad de C provenga del contrario de S. Eso quiere decir que la probabilidad de C va a ser 2/3 por 3/8 más 1/3 por X. Y eso sabemos que es 3 décimos. De ahí ya puedo despejar el valor de X. Haciendo operaciones, resulta que X es 3 partido por 20. X partido por 3, si X es 3 partido por 20, me voy aquí y ya lo pongo. Y aquí ya sé que va a ser 17 partido por 20. Fijaros cómo es la recogida de datos. Cuando tengo ya el árbol completo, ahora el ejercicio se hace muy sencillo porque lo único que tengo que ver es calcular las probabilidades a partir de este diagrama de los sucesos que me piden. Lo que tengo que tener claro es lo que me pide, eso sí es importante. Entonces vamos con el primero, el apartado A. ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga televisión, pero sí haya contratado televisión de pago? Es decir,
Aquí me están pidiendo que al mismo tiempo no tenga televisión, es decir, S barra, y haya contratado televisión, y C es S barra y C al mismo tiempo, es la intersección, es la probabilidad de la intersección de S barra y C. Y la probabilidad de la intersección, nos vamos al diagrama, es cuando se verifican los dos sucesos al mismo tiempo, es decir, es S barra y C. Entonces, cuando trazamos el diagrama, vamos por el diagrama circulando del principio al final, es el producto de las ramas, sería 1/3 por 3 partido por 20. El 3 se me va y me queda 1 partido por 20, que es 0,05. Tendríamos el apartado A resuelto. Vamos con el B. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga televisión si sabemos que ha contratado televisión de pago? Aquí aparece un si sabemos, una condicional, condicionado a que hayamos contratado televisión de pago. Entonces, me están pidiendo la probabilidad de tener televisión, es decir, de S, condicionado a que haya contratado televisión, a C. Están pidiendo esta probabilidad de S condicionado a C. Recordar que la probabilidad de una condicionada es la probabilidad de la intersección de los dos sucesos partido por la probabilidad de la condición. En este caso la condición es C. La probabilidad de la intersección que ocurra S y C simultáneamente, vamos al diagrama, y S y C simultáneamente es 2/3 por 3/8. Aquí lo tenemos. Y la probabilidad de C, esto me lo daban en el enunciado, era 3/10, así que ya lo tengo calculado de antes. 3/10, que es 0,3. Haciendo estas operaciones, el 3 se va, en fin, bueno, resolviendo este castillo, queda 5/6. Resuelto el apartado B. Y el apartado C me pide la probabilidad de que no tenga televisión, es decir, no S, si sabemos que no ha contratado televisión, otra condicionada, otro sí condicional, si sabemos que no ha contratado televisión, es decir, condicionado a no C. Probabilidad de no S condicionado a no C, sería la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de la condición, ahora la condición es no C, y entonces sería no S intersección no C, vamos al diagrama de árbol, no S y no C, sería 1/3 por 17/20, y probabilidad de no C, pues la probabilidad de no C, si la probabilidad de C era 0,3, la probabilidad del contrario es 0,7, 1 menos 0,3. Bien, haciendo operaciones aquí, bien, me da 17 partido por 42 y ya no lo expreso en decimales, lo expreso en fracciones y ya tendríamos resuelto el ejercicio. Bueno, pues este es el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, opción A, muy fácil. Espero que os haya servido de ayuda y en este mismo canal mirad la opción B. Hasta la próxima, amigos.